Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar nuestras redes sociales, la cuenta del programa @Frente a Frente 9, mi cuenta personal @Haidku. Hoy es miércoles 18 de agosto del año 2021 y vamos a conversar en la mañana de hoy con Pedro Benítez, analista político, historiador, fino lector de la realidad política nacional, y con él tenemos muchas cosas que conversar. Sobre todo quisiéramos conocer su criterio en relación a lo que está ocurriendo en el país y fundamentalmente lo que tiene que ver con la expectativa de una negociación. Ayer me preguntaba la gente en la calle que cómo era eso, que se habían reunido el fin de semana y ahora la próxima reunión iba a ser para la primera semana de septiembre. Bueno, entendemos que la reunión presencial del equipo completo, pero entendemos que durante todo este lapso, este mes, hay reuniones como las hubo también anteriormente. Así que, bueno, paciencia, porque esto no es un proceso sencillo. Yo había dicho también la semana pasada, y repasando algunas informaciones que venía diciendo, que yo creo que no debe ser una condicionante la participación electoral con relación al tema de la mesa de negociación, porque entonces, bueno, si hay algunos acuerdos se producirán en un tiempo no menor de 6 meses. Yo creo que lo importante en todo caso es que se inicie el proceso de postulaciones, y lo que aspira mucha gente de esa parcialidad política, bueno, que es que haya unidad, una unidad que permita clarificar los escenarios de cara al próximo 21 de noviembre. Voy a repetir algo más ya para darle la bienvenida a Pedro Benítez. Ya el PSUV hizo sus primarias, buenas, malas, regulares, con cooptación, sin cooptación, con dedo, sin dedo, imposición. Ese es un asunto de ellos. Pero ya el 70% de sus candidatos tienen nombre y apellido. Y me quedo de nuevo con la pregunta, a ver si me la responde algún político de los que está en el ambiente electoral y que tiene la misión de buscar encuentros. ¿Y la oposición para cuándo? Bueno, con esa pregunta voy a empezar y le doy la bienvenida a Pedro Benítez en la mañana de hoy. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Tanto tiempo sin pasar por acá. Sí, bueno, la última vez tuvimos la conversa, a pesar de que estamos muy cerca, pero tuvimos que hacerla vía Zoom por el tema de la pandemia, del cual hay que seguir cuidándose. Sí. Pedro, bueno, bienvenido por supuesto de nuevo. ¿La oposición para cuándo? No, la oposición está participando. No toda la oposición ha dicho que va a participar, pero hay factores que sabemos que están en campaña, que van a correr en los distintos municipios, que se están postulando. En el caso, por ejemplo, del municipio Libertador de Caracas, el distrito capital, sede de los poderes públicos, Antonio Carres ya está corriendo, se está postulando para la alcaldía. Ningún otro factor político de la oposición se ha manifestado en ese sentido, entonces, bueno, Antonio está corriendo solo. Es el caso de los alcaldes del estado Miranda, José Fernández en Los Alias, el caso de Duque en Chacao, de Darwin Darwin González, ¿no?, en Baruta, Elías Ayet en El Hatillo. Tenemos un colega tuyo en la ciudad de Maracaibo, la segunda ciudad del país, Juan Carlos Fernández, que también se está postulando. Esos son oposición y van a participar y están corriendo. Tenemos, no sé si lo puedo decir, pero todos sabemos que José Luis Rodríguez está corriendo, por supuesto, claro, para la alcaldía de Guaycaipuro, donde hay un enorme chance de ganarlo por todo el tema del descontento social que hay, por la forma en que esa alcaldía se manejó. En caso aquí de Carrizal, no sé si comete una infidencia, pero nuestro amigo Cho Morales también se está postulando. Así es, no, y hubo un acto hace algunos días. Entonces, pero, bueno, la oposición está participando. Bien. Lo que pasa es que pero quiero referir a la unidad. Bueno, no, es que hay un problema, disculpa Jairo, con la dirección política nacional. Ok, pero tengo que hacer un corte, Pedro. Tengo que hacer un corte porque empezamos el programa un poquito retrasado. Tengo que hacer un corte y al regreso tenemos suficiente tiempo para analizar esto. Amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente.
De regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Les recordamos que este programa usted lo puede ver de nuevo en reposición a las 9 de la noche. A partir de mañana ya estará disponible en nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Aprovecho y les extiendo la invitación para que se suscriban. Ahí pueden ver este y otros programas y así trascendemos las fronteras. Y tenemos activa nuestra mensajería de texto 0424-234-4084. No le quiero quitar mucho tiempo al entrevistado porque el entrevistado es un analista de fuste, como se llama en el ambiente, y nos quedamos con el tema. Tú me dices, sí, hay participantes, la oposición está participando, sí, pero ese no es el tema, Pedro, el tema es, está participando, pero hay otros que están participando, hay otros que no han dicho que van a participar, y sigue ese proceso de dispersión que creo que no es saludable para mucha gente, sobre todo cuando estás tratando de motivar el voto. Bueno, porque es que la dirección política nacional se metió en un callejón sin salida del cual le cuesta salir, que es el tema de la abstención. Le han venido predicando, y esto se ha caído una y otra vez del año 2004. Vas a un proceso electoral, pierdes el proceso electoral por una serie de razones, o no sean los resultados que tú esperabas, y el argumento es: me robaron. Me robaron, no presento nunca las pruebas. Y por supuesto la gente dice, el público, el que no está bien informado, el que no está todo el día montado en las noticias, como el caso de uno que se dedica a eso, dice, bueno, sí, nos robaron. Y sobre eso cala el discurso abstencionista. Ahora, ¿qué resulta? Que en esta circunstancia la principal herramienta que tiene cualquier oposición, en las circunstancias que tiene Venezuela, con el tipo de régimen que tenemos, ¿no? En Venezuela no hay democracia. Esa es la realidad. Pero la única herramienta que tú tienes para enfrentar eso es el voto. Entonces tú has renunciado... Por lo menos tienen la posibilidad del voto. El voto para manifestar tu descontento. Bueno, resulta ser que el principal instrumento que tú tienes para movilizar, articular a la gente, para movilizar la protesta social, que es el voto, tú renuncias a ese instrumento. Y entonces ahora, ¿cómo tú le explicas a la gente que quieres volver a la ruta electoral? Entonces, bueno, aquí estamos metidos en este doble discurso y luego hay un tema que tú acabas de mencionar, que me parece que es extremadamente relevante, que entonces se usa la excusa de las condiciones. Si no me dan condiciones, no participo. Bueno, eso es a mi modo de ver, eso es un grave error. Hay que participar y elegir y exigir elecciones libres, justas y transparentes, pero hay que seguir participando, porque tú no puedes seguir condicionando la participación a que te den condiciones electorales. Maduro nunca te da condiciones como que si esto fuera Suiza. Así. Eso lo sabemos, esa es la realidad. Entonces, en política se toman decisiones no sobre lo que uno quisiera que ocurriera, sino sobre lo que efectivamente está ocurriendo. Entremos en el tema del análisis. Yo en lo particular lo tengo claro, pero nunca está de más, Pedro, hacerlo saber a la gente, porque es que la gente también recibe muchos mensajes y todo esto genera confusión. ¿Qué tan pura es cierta oposición y qué tan impura lo es? Sí. Me refiero a los grupos de la Mesa de Diálogo Nacional. A ver si tú tienes una definición, porque eso es otra de las excusas también. No, es que esos tipos no son oposicionistas, esos tipos son colaboracionistas, y yo con esos tipos no me siento, y yo con esos tipos no acuerdo nada. Bueno, eso es mencionar la soga en la casa del horcado. ¿De dónde salieron esos grupos? De la oposición. ¿Y por qué salieron? Entonces, ¿cuándo se vendieron? ¿Cuándo empezaron a ser corruptos alacranes? ¿O antes o después? Vamos a ser sinceros. Vamos a hablar honestamente. Entonces, lo mejor, lo más prudente que puede hacer la dirección opositora, los liderazgos nacionales, es no hablar de ese tema. No hablar de ese tema. Porque quedan muy mal. Podemos hacer una lista. Henry Falcón fue jefe de campaña ¿de quién en el 2013? De Enrique Capriles. ¿Es así? Entonces, ahora, ¿cuándo Henry Falcón empezó a ser traidor y vendido? Cuando fue candidato. O cuando fue jefe de campaña. Exacto. O son dos personas distintas. Así es. O es como la Santísima Trinidad, ¿no? Que tiene Dios manifestado en tres personas en tres momentos distintos. Brito, ¿de dónde salió José Brito? ¿Era diputado de qué? De Primero Justicia y salió electo por la MUD. Bueno, lamentablemente dio ese paso y tal lo demás, pero salió de acá. Entonces mejor no hablemos de eso. Mejor no hablemos de eso. Vamos a concentrarnos en lo que le interesa al país. Pero Pedro, cuando se habla de eso, fíjate, sí, yo creo que hay que hablar porque entonces, por ejemplo, te voy a poner casos puntuales en la región, en los 3 municipios altos mirandinos, e incluyendo la gobernación del estado. David Uzcategui está pidiendo
elecciones primarias, un legítimo derecho y una posición que me parece que está muy bien expresada, ¿no? Eso creo que aclararía muchas cosas. Ocariz le responde con unas encuestas. No lo ha dicho públicamente, a mí no me lo ha dicho, pero él dice, no, yo voy a hacer el postulado de la tarjeta de la MUD. Entonces ya da por sentado esa posición, entonces ahí se crea una zanja. Pero fíjate, en el caso de Guaycaipuro, José Luis Rodríguez está pidiendo primarias, entonces hay un grupo que dice que con José Luis no se van a contar, pero están llamando unas primarias paralelas. Es que todo esto es complejo. No es la situación, afortunadamente, en el municipio Carrizal, y en el municipio de Los Alias, bueno, sigue predominando finalmente el liderazgo del alcalde. Sí. Mira, Jairo, nosotros tenemos 20 años, 2 décadas, que esta es la característica fundamental del chavismo, atacando a otros venezolanos y no atacando los problemas. Entonces, bueno, si la oposición venezolana va a seguir replicando la misma actitud de atacarse mutuamente y no atacar los problemas de los venezolanos, no atacar los temas que le interesan a los venezolanos, bueno, por supuesto va a estar garantizada la derrota. Con tantos problemas que tenemos, el tema del agua, el tema de los apagones, el tema de la seguridad, el tema de la viabilidad, el colapso del sistema de salud nacional, lo que está ocurriendo con la pandemia, el deterioro económico del país, la cantidad de gente que se ha ido. Esos son los temas. O sea, a la gente no le interesa, por lo menos, creo yo, ¿no? A nosotros no nos interesa, no está en nuestras prioridades de vida, no nos pasamos todo el día pensando, oye, este va a apoyar al otro, este lo traicionó. Eso a la gente no le interesa. Entonces, tú estás desconectado. Si ese es el discurso, quítate tú para ponerme yo, estás conectado totalmente de la realidad nacional. Ahora bien, en términos políticos, que es lo que nos reúne acá, para lo que me has convocado, Jairo, hay unas realidades que la gente está viendo. Hay un grupo de alcaldes que en el 2007, rompiendo la línea de la abstención, participaron y han cruzado este desierto durante 4 años y han estado ahí defendiendo esos espacios. Y los ciudadanos de esos municipios prefieren tener ahí un alcalde opositor a tener un alcalde chavista. Esa es la realidad. Entonces esos alcaldes ahora los vamos a abandonar, no los vamos a respaldar. Entonces esos alcaldes, volvemos al mismo punto anterior. O sea, cuando los necesitamos son buenos. Ahora que hay una elección son malos, son traidores, son vendidos. Entonces, bueno, este es el tipo de discurso que a la gente la desanima, la desmoviliza, la desmoraliza. Y fíjate, por puros conflictos entre la oposición, no por cosas que haga el gobierno, por puros conflictos entre la oposición. Entonces ese es el cuadro suficiente para entretenerse, ¿no? Entonces ese es el cuadro que hay que cambiar. Ese es el cuadro que hay que cambiar. ¿Cómo? Mira, yo creo que a la gente, en las circunstancias extremas a las que ha llegado al país, hay que empezar hablando con la verdad. Yo sé que a los políticos les cuesta esto, decir la verdad, pues la verdad siempre tiene un costo. Pero hay que decirle a la gente la verdad. La ruta para construir una alternativa que nos lleve a un cambio político en Venezuela es la ruta electoral, con todas las dificultades que eso implica, con todas las dificultades que eso tiene. Cuando a mí me dicen, bueno, pero es que eso no garantiza el cambio de gobierno, es cierto, eso no garantiza un cambio de gobierno, pero es la herramienta que nosotros tenemos a la mano para cambiar este país. Y el cambio en Venezuela no va a venir de una presión exterior. Ahí va a estar lo que está ocurriendo en Afganistán. O sea, ¿cuánto tiempo nos lo han estado vendiendo a los venezolanos que tiene que haber una alianza internacional liberadora? Y mucha gente en su desesperación ha creído en eso. Y eso ha sido un discurso irresponsable. Entonces, aquí se han estado vendiendo durante mucho tiempo, Jairo, salidas mágicas. Empezamos con la partida de nacimiento, seguimos con el R2P, después vinimos con el 187, luego y hemos seguido siempre, luego se inventó lo del TIAR. Siempre inventando una salida mágica para salir de esto. Y la política, como la vida, no funciona así. Aquí hay que hacer un trabajo político paciente, de organización, donde lamentablemente esto no tiene fechas. Eso hay que decírselo a la gente. Hay que volver a retomar el trabajo de organización y de movilización social mediante nuestro principal instrumento, que es el voto. Esa es la realidad. Yo sé que a mucha gente cuando uno dice esto le desentona, le molesta. Esto no es popular, pero es el precio que hay que decir, que hay que decirlo. Porque lo otro, que es seguir vendiendo ilusiones y fantasías, bueno, nos ha traído a esto. O sea, ¿cómo es posible que en el peor gobierno de la historia de Venezuela, en uno de los peores gobiernos, probablemente el peor gobierno que ha tenido el continente americano, desde que llegó Colón en 1492,
la oposición esté tan mal, esté tan dispersa. No hay una capacidad política de reaccionar frente a esto con una población desmovilizada. Entonces, coño, tenemos que hacer una autocrítica. O sea, no todo es culpa de Maduro. Así como Maduro dice a los propios chavistas, bueno, no todo es culpa de las sanciones. Nosotros también en la oposición tenemos que hacer la misma revisión. No todo es culpa. O sea, nuestra situación como campo democrático, no todo es culpa de Maduro. Por supuesto que Maduro juega y maniobra para promover la división y la dispersión. Ese es su juego, obviamente. Hay que se ha hecho de este lado para evitar eso, para no caer en esas trampas. No, bueno, dividirse más. Fíjate, el tema de la negociación y el diálogo. Por supuesto, a veces da la impresión, tú me corriges, es mi opinión, tú debes tener una opinión distinta, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que con esta situación del diálogo hay algunos sectores. Primero, un sector que se ha mostrado descontento porque no fue convocado a esta circunstancia. Hace aproximadamente mes y medio, yo le hice una entrevista vía Zoom a mi colega Sonia Schott, que es la corresponsal, está acreditada en la Casa Blanca y maneja la fuente de primera mano, y nos advirtió que el diálogo se iba a realizar con este grupo de la oposición. Eso nos lo advirtió y lo garantizó. Ahora bien, el otro grupo que ha venido dialogando, que tuvo su oportunidad de dialogar, y bueno, se ha mostrado insatisfecho porque no fue convocado. Pero también noto de la otra parte como un instinto también de destruir también a quienes no están participando en esto. Entonces, Pedro, mi pregunta que voy a dejar en el aire porque tengo que hacer un corte de nuevo, es este equipo de negociación representa realmente al sector opositor. O sea, es muy difícil abrogarse esa representación, pero si concita el interés generalizado, la gente se sentiría representada en este proceso de negociación. Y lo otro, me gustaría conocer, ¿qué crees tú que puede lograr este tipo de conversación en el corto, mediano y largo plazo? Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, y a través de nuestro canal de YouTube Trascendemos Fronteras. Conversamos hoy con Pedro Benítez, historiador y analista político. Mucho que hablar de la historia, Pedro, ¿no? A veces hasta conseguimos cosas muy parecidas, ¿no? Hagamos un programa sobre historia. Sobre historia, sí, interesante. Y con tu permiso, Pedro, tengo algunos mensajes aquí. Buenos días, señor Jairo, lo veo todos los días y he sacado la conclusión de que no convencen a nada de lo que hagan por el país. Bueno, ese no es mi rol. Buenos días, Jairo. En la Matica, calle Federación, sin agua. Tenemos 27 días secos y la mandaron por 3 horas solamente. Buenos días, la vía Lagunetica, muchos derrumbes en la vía. La alcaldía no manda a limpiar ni a despejar la vía, lo dice el señor José. Buenos días, Jairo. En Lomas de Urquía, calle Loma Gorda, se cayó una fase de la luz y tenemos ya 4 días sin servicio eléctrico. Por favor, difunde el mensaje para que nos ayuden. Como no, estamos en eso. Seguimos con la mensajería por aquí. Un llamado urgente a Corpolet, el vigía de noche en varios sectores, una boca de lobo, especialmente subiendo por la escuela Taller hacia los Cerritos. Buen día, la quebrada de San Camilo más nunca la dragaron y lo que hicieron fue amontonar la tierra y eso no es dragar, dice el señor Luis Díaz. Por cierto, quiero hacer un comentario con relación al tanque que nutre de agua, que surte de agua, perdón, a gran parte del municipio Los Alias. Bueno, ese tanque estaba en unas condiciones de insalubridad. De verdad que yo creo que comentarlo le genera a uno una situación de solamente pensar que ese era el agua del consumo humano de muchos residentes del municipio de Los Alias, entre los cuales te cuentas tú. Eso es correcto. Entre los cuales te cuentas tú. Y bueno, se anunció que se iba a hacer un mantenimiento. Yo pregunto, ¿este tipo de servicio no debes tener un mantenimiento programado permanentemente o hay que esperar
esa situación de insalubridad para hacer el mantenimiento. Pero a ti tampoco te llega esa agua. A ti no te llega esa agua. A veces, afortunadamente... O sea, que también te llega esa agua. Claro, afortunadamente el agua llega cada 3 meses, ¿no? Afortunadamente, pero es increíble, eso es increíble. Es decir, me mandaron un video de esto y decidí no terminar de verlo porque este es el agua de consumo humano. Sí. Increíble. Por favor, si usted... no, esto es otro mensaje, un mensaje personal. Buenos días, vamos a tener que ser como el PSUV, no mirar traición ni corrupción para lograr el objetivo de salir de este gobierno. Bueno, tú lo estás diciendo más o menos, no estás diciendo, bueno, avalemos la corrupción ni seamos complacientes, pero mejor no toquemos ese vals. Y todos estos problemas son consecuencia de una política equivocada que nos metió en la abstención. Así es. Así es. José Guerra me decía el lunes, hace una semana ya, que la abstención, y lo dijo y lo dije aquí, José Guerra, miembro de un partido que no participó en el proceso electoral. Dijo, la abstención es un laberinto, una definición. La abstención es un laberinto. Ahora, lo que están indicando los estudios de opinión en los últimos 2 meses es que la intención del voto está aumentando, se está incrementando. Bueno, tratemos entonces de que eso coincida con una política en P mayúscula, con una estrategia política más acertada. Bien, pero el diálogo. Bueno, ya yo más o menos dejé el ambiente con algunas opiniones. Bueno, unos se quejan de que no participan, otros pareciera que también la idea, más que avanzar, es eliminar al otro grupo y demostrar que tiene predominancia en la este pelea momento. por la botella vacía. La pelea por un cascarón vacío, exactamente. Ahora bien, ¿cómo ves tú esto en el corto, mediano y largo plazo? No te estoy pidiendo, Pedro, que seas pitonizo, ni que me emites una declaración, porque la gente cuando se pone a opinar también a largo plazo, y entonces ya es un análisis al 2026, ¿no? Y resulta que mañana tenemos otra realidad. Bueno, lo bueno de todo esto es que el gran escepticismo que hay con este intento de diálogo. Nadie tiene expectativas positivas sobre este diálogo. Eso es bueno. A diferencia de otras oportunidades. A lo mejor eso permite que se llegue a conclusiones, a resultados concretos, ¿no? Que sea para el bien del país. Maduro tiene un objetivo, Maduro lo que quiere es que le levanten o flexibilicen las sanciones, que le permita una recuperación económica. No estoy diciendo que esto es lo que vaya a ocurrir, estoy diciendo lo que, a mi modo de ver, él quiere. ¿Y lo que está en la agenda? Lo que él quiere. Quiere que se flexibilicen las sanciones económicas para que ocurra una recuperación económica. Otra cosa es que eso ocurra, de eso también podemos hablar, el hecho de que levanten las sanciones no significa que el país se vaya a recuperar económicamente, porque el origen de este problema no está en las sanciones, aparte que de las reservas que en mi caso tengo con esa política de sanciones para tratar de provocar un cambio de gobierno, pero el hecho cierto es que la situación de Venezuela no es producto de las sanciones. Y recordar, siempre es bueno recordar, Jairo, que esta crisis empezó, esta debacle empezó en 2013-2014, cuando el precio del barril de petróleo estaba en $100 y Venezuela producía 2.5 millones de barriles. Ya en ese momento empezaron la ola de devaluaciones, se disparó la inflación y caímos posteriormente en hiperinflación. Entonces no había sanciones. Entonces no sé si levantando las sanciones, levantando las sanciones no garantiza que mejore la economía del país. Pero ese es el propósito que tiene Maduro. ¿Qué quiere la oposición a cambio? Bueno, la oposición a cambio quiere mejorar las condiciones de participación electoral. Y ese es el juego en el que están metidos en este proceso. Ahí nos incluiría, Pedro, permíteme una interrupción. El tema del referéndum, para quienes tienen la ansiedad de que Maduro renuncie y que se establezca la posibilidad de unas elecciones generales, ahí no cabría la posibilidad del referéndum revocatorio. Bueno, puede ser. Ahora, ¿cuál es y hay gente que está promoviendo eso y me parece muy bien. Ahora, ¿cuál es la objeción que yo veo a este cuadro, a este panorama? Porque efectivamente hay que buscarle una salida electoral al país para tener un gobierno que tenga legitimidad nacional, apoyo popular
y reconocimiento internacional para afrontar los cambios que necesita Venezuela. Venezuela, para recuperarse, necesita reinsertarse en la institucionalidad económica mundial. ¿Por qué? Porque necesitamos muchos recursos externos para recuperar la infraestructura del país. Por ejemplo, el tema del agua, el tema de la electricidad. Aquí no van a venir inversiones, aquí no va a haber crecimiento económico si esos temas básicos no se atienden, y el país no tiene recursos para atenderlos. Para eso necesita recursos internacionales. Y con el cuadro político que tiene Venezuela, eso no se resuelve. ¿Ves cómo todo se relaciona? Todo es parte de un círculo. Ahora bien, eso no es suficiente. No es suficiente, Jairo, porque en Venezuela hay que hacer unos cambios constitucionales importantes. Te voy a poner un ejemplo. El 348 de la Constitución Nacional vigente, que establece el método para convocar una asamblea constituyente. Lo primero que dice ese artículo es que el presidente de la República lo faculta para, por medio del Consejo de Ministros, iniciar el proceso de convocatoria de consulta popular para la constituyente. Eso, en términos prácticos, es una pistola que el presidente de la República le tiene sobre la 100, este o el que venga, a cualquier poder público. Si no le gusta el Tribunal Supremo, si no le gusta la Asamblea Nacional, convoca una constituyente. Hace una consulta y convoca una constituyente. Es un artículo profundamente antidemocrático, porque lo que estamos eligiendo es un dictador, o sea, lo que tenemos es un dictador elegido de acuerdo a ese artículo. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Bueno, nos lleva que el día de mañana puede venir un presidente que hoy salga de las filas opositoras y ese presidente quiera barrer tanto con el chavismo como con el resto de la oposición. ¿Por qué? Porque aquí nadie tiene el monopolio de la virtud, y el chavismo eso lo sabe. Y como el chavismo eso lo sabe, no tiene ningún incentivo para entregar el poder, entre otras cosas porque se quieren perpetuar, pero es que además saben que en ese cuadro pueden ser barridos totalmente las instituciones. Por supuesto, ellos se van a resistir a eso. Entonces, este es el tipo de acuerdos institucionales que se tienen que hacer para darle garantía y estabilidad a Venezuela en el largo plazo. Porque si un país no tiene estabilidad, no tiene certidumbre a largo plazo, no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, no hay inversiones, no hay empleo. Mira lo que está pasando en Perú. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Un país que tiene 3 décadas de un buen desempeño económico. Este nuevo gobierno lo que ha metido es un factor de inestabilidad. Entonces la gente no sabe qué va a pasar el año que viene, no sabe qué va a pasar dentro de 2 años, no sabe qué va a pasar dentro de 5 años. Entonces, ¿quién empieza una empresa que genere puestos de trabajo, genere ingresos al fisco en ese cuadro institucional? Ese es el problema institucional que tiene Venezuela. Este es el gran tema que tiene que abordar la dirección política, el liderazgo político. Tiene que estar hablando de estos temas. Lo urgente. Bueno, lo que pasa es que aquí lo urgente siempre está matando a lo trascendente, lo importante, y bueno, en esto se nos han ido 20 años, en esta lucha política cainita permanentemente. Pero lo urgente no es lo social. De Quito, sí, pero ¿cómo atiendes lo social? O sea, ¿cómo tú generas recursos para atender lo social, la emergencia social que tiene Venezuela? Tienes que generar recursos. Entonces aquí estamos metidos en un círculo vicioso. Ese es el círculo vicioso que hay que romper. Ojalá se pudiera llegar a un acuerdo. ¿Qué sería para mí lo ideal, Jairo? Bueno, que el año que viene o este mismo año hubiera elecciones presidenciales y parlamentarias, que se renovaran todos los poderes públicos. Ahora, ¿eso va a ocurrir? ¿Eso es factible que ocurra? No, porque Maduro sabe que en una elección él la pierde. Él está tratando de evitar eso. Entonces, ¿qué quiero decirte? Me parece positivo este esfuerzo, pero además quiero agregar que ese esfuerzo tiene que llevar, para que sea en beneficio del país, tiene que llevar a acuerdos políticos de largo plazo. Acuerdos políticos que tienen que haber dentro de la propia oposición. Fíjate el drama que tenemos. Pero acuerdos que tarde o temprano van a tener también que incluir al chavismo, porque el chavismo es una realidad política que no la vamos a desaparecer. Por supuesto. Pedro, quedó pendiente el tema de la representatividad, ¿no? Porque entonces la gente, a todos le buscan un pero. No, pero es que esa gente no me representa. Bueno, lo que pasa es que aquí también hay una... Si tú vienes diciendo que hay que volver a la ruta electoral y un sector importante, no vamos a decir cuánto, pero un sector importante de la oposición que ha tenido una actitud de no participar, decide participar, tú no puedes criticar eso. Por supuesto, claro. Tú puedes criticar, tú puedes hacer la observación, bueno, la forma en que están volviendo a votar, sin dar explicaciones, lo que hicieron anteriormente, eso es válido. Pero tú no puedes criticar que un grupo quiera participar cuando tú has dicho que hay que volver a la ruta electoral. Tú no puedes criticar que un sector de la oposición, grande, mediano, pequeño, como sea, se siente a dialogar con los representantes de Maduro, cuando tú has venido diciendo durante muchos meses
que hay que sentarse a un diálogo, porque hay una contradicción. Es caer en lo mismo que se ha criticado. Bien, tengo que hacer un corte, un nuevo corte, el último corte, Pedro. Al regreso, primero yo quiero que concluyas hoy el programa me parece que ha sido bien interesante los planteamientos que has tenido, bien centrado, como siempre, ¿no? Muchas gracias. Pero también me gustaría que concluyera con una reflexión, porque al final de cuentas, bueno, todo el mundo opina y nadie deja nada, o sea, es decir, sí, bueno, la gente se queda igualito, esperando la lucecita del túnel, pero yo voy a dejar algo pendiente. Como tú eres historiador, ¿a qué parte de la historia se parece, de nuestra historia de país, se parece esta circunstancia que estamos viviendo? Si se parece, ¿no? Tampoco te voy a forzar a que busques una analogía, pero eso al regreso, mis amigos, de esta pausa. Ya venimos en su programa Frente a Frente. Bueno, amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Miradillos. Por poco nos agarran ahí con una infidencia. Pedro, ¿a qué parte de la historia se parece esto? De Venezuela no, esto no tiene... No tiene, esto es historia, esto va a ser historia. Sí, esto no tiene precedente, esto es inédito. Lo que sí creo, Jairo, es que en Venezuela ya empezó a ocurrir un cambio. Un cambio muy traumático, un cambio muy doloroso. Venezuela no tenía necesidad de pasar por una situación como esta tan dramática, pero el país está empezando un cambio. Te voy a poner un ejemplo. La dolarización. El chavismo cuántas veces dijo que jamás iban a pulverizar el dólar. ¿Cuántas veces dijeron que el control de cambio no lo iban a levantar pues si no les daban un golpe de Estado? Y todos esos cambios han venido ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad se termina imponiendo. Lo mismo está ocurriendo en el cuadro político. Bueno, lamentablemente los tiempos políticos no son los mismos tiempos biológicos de nosotros los seres humanos. Y entonces, aquí a lo que te quiero decir, después de toda esta reflexión anterior, aquí está empezando a ocurrir o está en desarrollo también un cambio en los liderazgos políticos. ¿Por qué? Porque las sociedades buscan salida y la sociedad venezolana va a encontrar su salida. Vamos a hablar de eso y vamos a ver si podemos visualizar algunas conductas con relación. Pero fíjate, aparte de los cambios que hablaba, el mismo cambio del combustible, independientemente, bueno, el cambio de hacer las colas es un cambio nefasto, pero hasta el ajuste del precio de combustible, es decir, eso no se produce por una política planificada del gobierno, sino los cambios. Los hechos se terminaron. Bueno, pues ellos también cometieron la estupidez de destruir la industria petrolera, una cosa que no tiene ninguna explicación. Entre Chávez, Rafael Ramírez, Nicolás Maduro, el general Quevedo, desbarataron la industria petrolera venezolana sin ninguna necesidad. Por eso te digo, Venezuela no tenía por qué pasar por una situación tan dramática como esta. Pero bueno, estamos en esta situación y yo creo que lo positivo que yo quiero rescatar es decirle eso, o sea, las sociedades, los países no se acaban, las sociedades no se acaban, Venezuela va a encontrar su salida. Y bueno, hemos tenido, lo comentamos fuera de cámara, hemos tenido mala suerte con los liderazgos políticos que no han estado a la altura de las circunstancias históricas. Bueno, esos liderazgos políticos van a ser apartados por las propias circunstancias. La sociedad va a buscar un cambio. Yo no tengo ninguna duda de eso. Cuando hablas de ese cambio, ¿qué señales dentro del liderazgo podemos destacar? En estas elecciones regionales, el hecho que haya muchos líderes, tanto regionales como municipales, que en una circunstancia tan difícil, con un gobierno que tiene las características que ya sabemos que tiene, que no juega limpio, que no juega con las reglas de la democracia, tú ganas una gobernación, te ponen al lado un protector, te inhabilitan, con todo eso que nosotros, la persecución política, eso que nosotros sabemos, más una campaña terrible, feroz, de un sector de la propia oposición que se levanta un líder y lo tratan de destruir. Aquí es una molienda. Aquí se levanta un dirigente de la propia oposición y la propia oposición se dedica a destruirlo. Y sin embargo, pese a esas circunstancias, vemos en todas partes del país gente que está dando el paso adelante con mucho riesgo personal. O sea, hacer política en Venezuela no es nada fácil, no es una recompensa. Bueno, es un poco más fácil que en Nicaragua. Un poco más fácil que en Nicaragua, podríamos que sí. Sin embargo, aquí también tenemos nuestro buen lote de presos políticos, no se nos olvide eso también, ¿no? Aquí también ha habido una represión dura, difícil. Ahora fíjate, Pedro, ¿por qué no hay una mesa de diálogo en Nicaragua y en Venezuela sí?
Bueno, porque Maduro está en una circunstancia mucho más difícil, mucho más comprometida, mucho más frágiles que Daniel Ortega. Eso es una comparación bien interesante, bien importante. Porque no hay una mesa de diálogo en Cuba, porque no la hay en Nicaragua, porque sí la hay en el caso de Venezuela. Bueno, y tú ves la debilidad. ¿Tú crees que Maduro está sentado ahí en México porque él quiere? Está ahí por la circunstancia lógica, por lo mismo que dijimos del petróleo, de la dolarización. Las circunstancias se han ido imponiendo. Claro, pero cuando se habla de eso, entonces la gente se hace falsas expectativas, ¿no? Porque tampoco se maneja el discurso con, con responsabilidad ni con la verdad. Está sentado allí, pero también la oposición tiene necesidad de ello. Por supuesto, por supuesto. Es que toda la primera parte del programa que le dedicamos nosotros a describir el drama que hay en la propia oposición, es lo que yo te decía anteriormente, cómo es posible que con el peor gobierno de la historia del continente americano, es que no hay, el expresidente Felipe González lo ha dicho, o sea, no sé, tú tratas de buscar un caso de un gobierno que haya destruido más la economía y la sociedad que, lo que ha hecho Maduro, y tú no lo consigues en América Latina, ni la familia Duvalier en Haití llegó a estos extremos, ni Fidel Castro llegó a estos extremos con todo y el periodo especial cubano, de destrucción del país que era el principal exportador de petróleo del continente americano por encima de Canadá, que tú le has llevado a estos extremos, y que sin embargo la oposición venezolana está tan dispersa, tan dividida y tan desprestigiada también, vamos a utilizar esa expresión. Eso no es culpa de Maduro, algo mal se ha hecho de este lado, eso tenemos que decirlo, eso tenemos que admitirlo, eso hay que reconocerlo. Entonces, por supuesto, la oposición está ahí porque la oposición también está en una situación comprometida, porque la oposición también necesita oxígeno. Y pese a eso, tú ves entonces un grupo, un liderazgo, que inmediatamente está disparando. Esos son unos traidores, esos son unos vendidos, los que se están sentando ahí, es decir, los que se oponen a todo. Bueno, pues sí, pero propon algo distinto, o haz algo distinto. Y hablando de propuestas, que, mejor dicho, no, más que propuestas, ¿no? Porque probablemente me vas a responder, bueno, yo no tengo la varita mágica, pero ¿cómo visualizarías tú una posibilidad de participar exitosamente en este proceso electoral? Digamos el estado Miranda y en el resto del país. ¿Cuál crees tú que puede ser la solución para ser una opción de victoria frente a ese cuadro que dices, ¿no? Con ese rechazo tan alto y pierdes, pues? Tener una actitud de desprendimiento democrático. Maduro y sus candidatos tienen un enorme rechazo popular, eso está ahí. Ese rechazo popular hay que buscar la manera que se exprese en votos. Ahora bien, todos sabemos, en el caso del Estado Miranda, quiénes son los favoritos para ganar una elección. ¿Para qué tú le vas a poner un candidato al lado para tratar de dividir el voto? Vamos a dar un paso de desprendimiento y vamos a apoyar al que tiene más chance de ganar. Todos sabemos quiénes son, no vamos a entrar aquí a mencionar nombres, todos sabemos quiénes son. Vamos a dar ese paso de desprendimiento. Y el que esté de favorito también tiene que tener una actitud de amplitud y de incorporación a los demás sectores. No puede actuar con una actitud soberbia. Yo soy el único puro, el único demócrata, todos los demás son unos alacranes. Esa no puede ser la actitud. La actitud tiene que ser de incorporación, porque si no, estamos haciendo exactamente lo mismo que le hemos criticado al chavismo. Entonces, o vamos a admitir entonces que la revolución chavista ha sido tan profunda que ha chavizado, permíteme la expresión, a la propia oposición. Entonces ese es el problema, eso es lo que hay que cambiar. Bien. Permíteme unos mensajes. Buen día. ¿Podemos decir que hay oposición y fanáticos oposicionistas? Sí, por supuesto, el fanatismo es parte de la política, lamentablemente, hay gente que se fanatiza. Feliz día, por favor, necesito cloruro de magnesio y colágeno. Mucho sabré agradecer a quien pueda donarlos. Por favor, llamar al 0416-817-6517. Persona que está requiriendo cloruro de magnesio y colágeno. Buenos días. Buenos días. San Pedro de los Altos, nosotros estamos abandonados en la calle, mal transporte y todos los servicios caros y la pensión no alcanza. Además la situación que ha ocurrido con el tema de las lluvias. Buen día. Si hay opositores vendidos, por eso nos
queda la duda, dice esta persona. Bueno. Buenos días, señor Jairo. Miren, en el barrio La Cruz, hace un año, en la parte alta, el señor Alfredo Romero no se aboca a los problemas y le pedimos que nos ayude. Me imagino que el señor Romero debe ser parte del grupo del Consejo Comunal. Buenos días, un mes sin servicio del aseo en la comunidad de Ramos Verde. Bueno, esas son las realidades del país. Esa es la realidad del país. El municipio de Los Teques, capital del estado Miranda, el municipio de Guaycaipuro, disculpen, abandonado. Eligieron un alcalde del PSUV y ese alcalde abandonó el municipio. ¿O no? Sí. Abandonó total. Se me dificulta mucho ver, aparte de la inseguridad, por favor, siga haciendo un llamado para que coloquen alumbrado público. Lamentablemente la alcaldesa no nos atiende, lo dice Eduardo Rodríguez. Después de casi un mes sin agua, sale el agua y la pone solamente media hora. Y en La Mata, que es abajo, se bota a la calle el agua de lunes a viernes. Bueno, Pedro, estos son los problemas. Mira, Pedro, yo agarro estos mensajes y los leo el mes que viene. Y un 75%, para ser benevolente, son los mismos. Y más grave. Y más graves. Claro. Bueno, ya te dejé la noticia del agua que se está consumiendo, el consumo humano, ¿no? Bueno, y por cierto, todos los municipios, los Altos Miraños, por donde tú vas, los botes de agua limpia. Es increíble. Increíble. Porque fíjate la solución, no Pedro, porque si tú haces una fuerte presión es la manera como llegue el agua. Entonces prefieres que se bote el agua, pero llegue porque el mantenimiento, eso no tuvo nunca mantenimiento. Entonces cuando tú ves que se está botando el agua en la Gonzalera, es porque están surtiendo de agua en las zonas altas. Esto es consecuencia del sectarismo político. Todas esas obras de infraestructura que tenía el país, eso no llegaron por arte de magia, eso fueron las generaciones anteriores. Aquí hubo muy buenos funcionarios, aquí hubo muy buenas empresas públicas, pero esa actitud sectaria de que el país empezó conmigo, de que todo lo anterior fue malo, de que todo lo que vino de la Venezuela del siglo XX, de la llamada Cuarta República, todo eso había que destruirlo. Sí, no, aquí están las consecuencias. Y los funcionarios públicos pierden un año cambiando los símbolos, los logotipos, pintando las ambulancias, en vez de hacer gestión. En vez de hacer gestión. Así sean del mismo partido. Bueno, pero lo vimos con el PSUV. Así es, exacto. He oído a los internacionalistas y negociadores decir que había que negociar. Ahora creo que sí hay que ir a votar, dice esta persona. Bueno, muy bien, muy bien. Buenos días, ya son 5 días sin una fase de electricidad en Loma Gorda, Carrizal. Bueno, Pedro, hemos llegado al final del programa. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Jairo. Que hayas tenido la oportunidad de conversar. Sin diálogo es grato. O con diálogo, pero hay que votar. Hay que votar. Y bueno, yo lo digo aquí, mucha gente se opone, y bueno, cuando se oponen mucho, y sobre todo gente de la oposición, que bueno, explíquemelo mejor, y yo creo que una de las reglas de oro, no la regla de oro porque es una palabra, una frase muy gastada, pero es la participación. Bueno, y afortunadamente tienes la posibilidad de elegir al que te guste, ¿no? Lamentablemente cuando hay tantas dispersiones y tantas cosas... Ahora, hay que ser también, vamos a echar el cuento completo. En Venezuela se vota, pero muchas veces no se elige. Así es. Eso hay que reconocerlo. O sea, si tú quieres que tu mensaje tenga credibilidad, echa el cuento completo, no una parte y se oculte la otra. Todos sabemos las dificultades, incluso un dirigente opositor gana y le ponen un montón de dificultades. Eso es así. Bueno, frente a eso hay que luchar. ¿Cómo se lucha eso? Participar. Claro, pero frente a eso hay que participar. Y dice, no, como me van a poner un protector, mejor es no participar. Mira, Pedro, aquí hay unas experiencias. Y lo que pasa es que, bueno, la memoria corta funciona. ¿Por qué perdió Enrique Mendoza la gobernación de Miranda en su mejor momento? 2004. Por la abstención. Es que mira, el problema, Jairo, aquí, y lo estamos viendo con la composición de este Consejo Nacional Electoral. Los que hemos hecho política, hemos sido activistas, hemos estado en mesas de votación. Tú lo sabes también. El problema aquí no es el sistema electoral. Aquí nos metieron el cuento que venía un cable que venía de Cuba y te cambia. Eso no es verdad. Nuestro problema es un problema institucional. Que tienes un candidato favorito, te lo inhabilitan. Tienes un partido, te lo intervienen judicialmente.
Ganas una posición, te crean un protector, te quitan competencias, te recortan recursos. Eso no tiene que ver con el sistema electoral, eso tiene que ver con el tema institucional. Y este tema institucional solamente se puede arreglar mediante este tipo de esfuerzos de diálogo, acuerdo o negociación. ¿Y por qué, eso es lo que hay que arreglar ¿y en por Venezuela? qué se ganó la elección del 2015? Claro. Pese a todo esto, es más, Con Tibisay Lucena de de presidente. presidenta. Y en muchas zonas no había la oposición no tenía los testigos completos porque no, los grupos armados no le daban entrar. Y pese a todo eso, la oposición le sacó 2 millones de votos encima al PSUV. 2015. ¿Se supo administrar o no se supo administrar esa victoria? Bueno, tendríamos que hacer un programa, otro programa sobre eso, porque también aquí hubo una operación política que empezó el mismo mes de diciembre de desconocer esa asamblea. Entonces, a mí no me gusta cargarle las tintas a la oposición, Jairo, porque esto me recuerda mucho a la anécdota del Imperio Romano, aquel cristiano que enterraron en el circo hasta el cuello y le lanzaron un león, y en su desesperación el pobre cristiano le mordió las partes nobles al animal y la gente le gritaba, sucio, juega limpio. Juega limpio. Entonces, bueno, es un poco la posición que ha tenido la oposición, sin que eso uno no deje de admitir que los errores que aquí hemos comentado. Una reflexión final, Pedro Benítez. Mira, yo insisto, aquí en Venezuela el cambio ya empezó. No como nosotros quisiéramos, pero ese cambio ya empezó, incluyendo un cambio político. Aquí viene una nueva dirigencia en el campo democrático venezolano. La sociedad venezolana va a conseguir su salida. Ese proceso está en pleno desarrollo. Bueno, muchas gracias, Pedro, de verdad. Mis amigos, y yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente. Recuerden, esta noche a las 9 la reposición a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Y yo estoy de 1 a 2 de la tarde en P&P Sport Radio 89.9, la primera FM deportiva de Venezuela, con mi programa Boxeo Plus. Nos vemos mañana en un nuevo Frente a Frente.